Primero se siente una clase de tensión en el aire. De pronto hay un golpe y es cuando todo se sacude. ¡Por Dios! ¡Un terremoto! ¡Tranquilo! Y recuerdo que de pronto el auto estaba fuera de control. ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué no funcionan los frenos? Y mi cabeza rozó con el techo del auto. Solo pensé, de acuerdo, esta es mi hora. Cerré los ojos y me preparé para lo peor. Luego vi concreto, el cielo y luego concreto de nuevo. Y de pronto todo se apaga. ¡Bum! Una gran explosión. Estaba sentada y ninguna de las puertas abría. Es un accidente con varios heridos. Vi todos los autos destrozados y los pedazos de concreto. Tratamos de abrir la puerta, pero no pudimos. Hay 4 personas atrapadas. Estaba tumbado sobre el cristal roto. Se percibía el olor y para mí es el aroma de la muerte. No saldría de ahí y moriría en ese agujero. Solo pensaba que sería mi fin, que fallecería. 911, ¿cuál es su emergencia? Una sección de la autopista se derrumbó. 911, Hubo un accidente. Hay muchos heridos. ¿qué sucedió? San Francisco es una ciudad fabulosa. Aquí pasa de todo. Es el punto de reunión para cualquier asunto creativo. El núcleo del diseño gráfico es donde la creatividad inicia. Existe una clase de sentido en este lugar que es específico del norte de California. Es un lugar muy emocionante para iniciar una carrera como diseñador gráfico. Trabajaba para una compañía de transportes con mi amiga Lori. Ella estaba en otro departamento y decidimos irnos temprano. Y por lo general yo me iba en tren y ella conducía. Y como trabajábamos en distintas partes del edificio, nunca teníamos oportunidad de hablar, así que pensamos en irnos temprano ese día para charlar. Ella me dejaba en Oakland, yo tomaba el tren y ella conducía a casa. Había partido de la Serie Mundial y dije, bien, no hay tráfico, vámonos antes. En 1989 tenía 24 años. Siempre había querido ser bombero. Y trabajaba para el departamento de bomberos de la isla Treasure. Mi padre es bombero en Oakland y todavía trabajaba en esa época. La descripción de ese día era octubre en la bahía, en esta zona. Es peculiar porque hay mucha quietud. No hay mucho viento. San Francisco puede llegar a los 32 grados Celsius. Es muy extraño. Y así era ese día. Si has vivido aquí toda tu vida, nos referimos a esos días donde hay una especie de calma y es extraño como clima de terremoto. 17 de octubre de 1989, Bahía de San Francisco. La gente se preparaba para mirar un muy esperado juego de béisbol. Los Giants de San Francisco se enfrentaban a los 6 de Oakland en la Serie Mundial. Estaba en el departamento de bomberos de la isla Treasure de guardia. La mitad de los chicos eran fanáticos de los Giants, la otra mitad de los 6, y nos reuniríamos para ver el juego. Uno de los jefes entró y dijo, necesito que alguien haga un encargo. Y dije, ¿qué? El partido empezará en 40 minutos. Pero me miró y le dije, sí, yo lo haré. Porque el día anterior había ido a ese lugar, a donde tenía que ir. Él me dijo, toma la autopista. Y le dije, ¿sabes qué? Estuve ahí ayer. Dame lo que necesite y me iré justo ahora, porque quiero volver para ver el juego. La isla Treasure está en medio de la bahía. Subí al puente de la bahía al nivel superior y luego me dirigí hacia el este de la bahía al área de Oakland. El segundo piso de esta autopista la llaman la autopista Cypress y era la vía de acceso del este
hacia el puente y también era la ruta de salida del puente. El viaducto de la calle Cypress fue la primera autopista de 2 niveles de California. Con 2,5 kilómetros, se inauguró en junio de 1957 y tuvo un costo de $9 millones. En ese día, los caminos de Ruth, Tim y Leonora estaban a punto de converger en el viaducto de la autopista Cypress. Entré a la autopista a las 4:30 de la tarde del día martes. Iba a 112 kilómetros por hora. Era algo inusual. Todo el mundo estaba listo para mirar el juego. Así que no había mucho tráfico. Era algo atípico. Soy diseñadora gráfica y tenía un estudio de diseño. Había salido temprano para ir a una cita con un médico nuevo. Fue después del trabajo. Usaba mi traje sastre, no era ajustado, una camisa con botones y ese día llevaba un sostén y se abrochaba al frente. Y por casualidad llevaba puestos mis tacones rojos. Cuando compré esos zapatos pensé, será mejor que no haya un terremoto cuando los use porque ni siquiera puedo caminar con ellos. Y esos fueron los zapatos que usaba ese día. En esa época nuestras oficinas estaban cerca de Pier 39, que está a las afueras de San Francisco, así que teníamos que atravesar una parte de la ciudad. Para llegar al puente que atraviesa la bahía, la primera parte del puente llega hasta la isla Treasure y luego sale de la isla Treasure y desciende hacia la costa de Oakland, y nuestro recorrido entonces era hacia el viaducto que era la autopista 880. Para poder llegar a la cita con mi nuevo médico, era en una isla pequeña cerca de Oakland, en Alameda. Yo crucé el puente de la bahía y luego tomé la autopista Cypress. Tanto Ruth como Leonora viajaban al sur en el segundo piso de la autopista. Llegué al lugar al que tenía que ir, entré a una licorería y tomé, ni siquiera sé por qué, pero compré 2 sodas dietéticas y una bolsa de almendras ahumadas. Regresé a la camioneta. Conducía por el nivel inferior, con dirección de vuelta a San Francisco. Cada vez estaba más cerca y pensé, no lo creo, volveré a tiempo. Tim viajaba en la dirección contraria, debajo de ellas en el nivel inferior. ¿Les ha pasado que al conducir volteas a ver a otras personas y haces contacto visual en ocasiones? Porque recuerdo que miré hacia un lado y vi a una mujer en su auto y del otro lado había otro sujeto. Era un jardinero en una camioneta. Todos íbamos al límite de velocidad y pensé, wow, yo iba por el carril de alta velocidad y de pronto, ¡pum!, 4 neumáticos reventados. Eran las 5:04. En ese momento estaba en la autopista Cypress y sentí que el auto avanzaba sin control. Pensé, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué no funcionan los frenos? Pisaba a fondo el freno. Estaba abajo y escuchaba lo de arriba. Todo temblaba. Y de pronto la camioneta estaba fuera de control. Íbamos avanzando y el auto se sacudió. Pensé, Dios, no puedes hacer nada, no hay a dónde huir, no hay refugio. Y entonces noté que el barandal de protección se quebró y salió una nube de polvo y luego escuché el estruendo. Si vives en esta área, sabes cómo suena un terremoto. Es una clase de es una vibración y es algo veloz. Primero se siente una clase de tensión en el aire. De pronto hay un golpe y es cuando todo se mueve. ¡Necesitamos ayuda en el conector de la calle! ¡Todas las unidades! ¡Ocurre un desastre! Tenemos 2 heridos en la parte de arriba. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Un terremoto! ¡Tranquilo! Solicitamos refuerzos. Necesitamos ambulancias disponibles. ¿911? Sí, hay una emergencia en San Francisco. ¿Qué sucedió? Hubo un gran terremoto. Hay ventanas rotas y muchos escombros. Necesitamos ayuda. Es difícil describirlo. Fue como si alguien lo sujetara y lo sacudiera. Sentía como si el auto tuviera un neumático desinflado. En un punto ella detuvo el auto. Tuve la sensación de moverme hacia arriba y mi cabeza rozó con el techo del auto. Solo pensé, de acuerdo, es mi hora. Cerré los ojos y me preparé para lo peor.
Me movía hacia todas partes y de pronto simplemente todo se apagó. ¡Pum! Una gran explosión. Luego vi concreto, el cielo y de nuevo concreto. Solo pensaba que sería mi fin, que fallecería. Nos referimos a esos días cuando hay calma y es extraño, como clima de terremoto. Primero se siente una clase de tensión en el aire. De pronto hay un golpe y es cuando todo se mueve. Los caminos de Ruth, Tim y Leonora estaban a punto de converger en el viaducto de la autopista Cypress. Recuerdo que miré hacia un lado y vi a una mujer en su auto y del otro lado había un jardinero en una camioneta. Por casualidad llevaba puestos mis tacones rojos. Cuando compré esos zapatos pensé, mejor que no haya un terremoto cuando los use. Yo iba por el carril de alta velocidad y de pronto, ¡boom! 4 neumáticos reventados. Pensé, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué no funcionan los frenos? ¡Por Dios! ¡Un terremoto! ¡Tranquilo! Solicitamos Y refuerzos. mi cabeza rozó con el techo del auto. Solo pensé, de acuerdo, es mi hora. Cerré los ojos y me preparé para lo peor. Y de pronto todo simplemente se apagó. ¡Bum! Una gran explosión. Luego vi concreto, el cielo y de nuevo concreto. Solo pensaba que sería el final, que fallecería. Todo pasó tan deprisa que no hubo tiempo para que mi vida pasara frente a mis ojos. Cuando se detuvo me senté y sabía que estaba herida. Mis anteojos se habían caído y en mi mente pensaba, Rudán, concéntrate. Esto pasó, oh por Dios, es un terremoto. Creo que fue cuando el auto chocó contra el concreto que me detuvo. Creo que fue cuando me golpeé. Y todo estuvo en silencio unos, no lo sé, tal vez unos 10 segundos. Y luego abrí los ojos, miré hacia un lado y pensé, mira eso, son las lámparas de la calle, justo al nivel de mis ojos. Y pensé, ay Dios, deberíamos verlas hacia abajo desde aquí. Y tenía todo ese concreto justo en mi rostro. Pensaba que un trozo de algo había golpeado mi camioneta. Era tan fuerte, no puedo describirlo. La bocina de la mujer sonaba y el del jardinero, también la mía sonaba. De verdad, eso me pareció increíble. ¿Qué era lo que había pasado? Por lo general, el reflejo de supervivencia se activa, la adrenalina bombea por todo el cuerpo y te brinda la energía adicional que necesitas para poder hacer algo que te ayude a sobrevivir en la situación. Escuché la voz de Lori. Tenemos que salir del auto, Leonora. Hay que salir del auto. Le preocupaba que se hubiera roto el tanque de combustible. Salimos del auto y ella fue al maletero y sacó su extintor. Luego miramos alrededor y, ¡oh, por Dios! Vi todos los autos destrozados y los pedazos de concreto. Y después escuchamos los gritos de ayuda. Después de que el sonido de las bocinas empezó a disiparse, los motores dejaron de funcionar. Pude escuchar los gritos de la gente durante un rato. No sabía qué había pasado. Y así estuve 15 o 20 minutos más o menos. Y luego todo quedó en silencio. Tu actitud debe ser intentar estar calmado, no exaltarse demasiado y, bueno, básicamente esperar que los rescatistas lleguen pronto. Me miré en el espejo retrovisor. Tenía un ojo morado. Luego miré hacia abajo y mi pecho estaba al descubierto. No había botones en mi camisa. El impacto fue tan veloz que los botones salieron volando. Y mi sostén, que se abrochaba al frente igual, fue una gran conmoción. Mi tobillo ya se estaba inflamando. Estaba ahí sentada y ninguna de las puertas abría.
Escuchaba a las personas que trepaban sobre los escombros y desechos, movían cosas para intentar bajar a ver, porque yo estaba gritando. Y ellos contestaban. Escuchaba que intentaban llegar a mí, pero no podían acercarse tanto. Fui detenido a 112 kilómetros por hora. El hecho de haber caído en el asiento de esa forma fue muy extraño para mí. Sabía que había varias cosas mal conmigo. Pero Tim no era capaz de medir la magnitud de sus heridas y le preocupaba que nadie fuera a rescatarlo. El parabrisas ya no existía y el vidrio de seguridad del auto tenía una capa de algo que tiene un aroma muy peculiar, si es que alguna vez han olido esa clase de cristal roto. Se había roto sobre mi rostro y estaba tumbado sobre el cristal. Se percibía el olor y para mí ese es el aroma de la muerte. No iba a salir de ahí y moriría en ese agujero. Todo pasó tan deprisa que no hubo tiempo para que mi vida pasara frente a mis ojos. Y todo estuvo en silencio unos 10 segundos y luego abrí los ojos, miré hacia un lado y pensé, mira eso, son las lámparas de la calle, justo al nivel de mis ojos. Y pensé, Dios, deberíamos verlas hacia abajo desde aquí. Y tenía todo ese concreto justo en mi rostro. Pensaba que un trozo de algo había golpeado mi camioneta. Escuché la voz de Lori. Tenemos que salir del auto, Leonora. Hay que salir del auto. Le preocupaba que se hubiera roto el tanque de combustible. Vi los autos destrozados y pedazos de concreto y escuchamos los gritos de ayuda. Y estaba al descubierto, no había botones en mi camisa, el impacto fue tan veloz que los botones salieron volando. Mi tobillo ya se estaba inflamando, estaba sentada y ninguna de las puertas abría. Escuchaba a las personas que trepaban sobre los escombros y desechos, movían cosas para intentar bajar a ver, porque yo estaba gritando. Y ellos contestaban, y estaba tumbado sobre el cristal. Se percibía el olor, y para mí ese es el aroma de la muerte. No iba a salir de ahí y moriría en ese agujero. Una sección de la autopista se derrumbó. ¡Hay personas atrapadas! Estaba sentada después de que todo se detuvo. Miré hacia abajo y había un agujero de este tamaño en mi pierna. Una pieza del auto había causado una herida profunda en la pierna de Ruth. Fue extraño que no sangrara tanto, pero si se corta el músculo no hay tanto sangrado. Y mi tobillo derecho ya me dolía por intentar frenar. Ni siquiera sabía si me podía mover. El auto de Ruth Ann estaba un poco más adelante. Leonora y Lori se acercaron y ellas golpearon en mi ventanilla. Dijimos, ¿estás bien? Queríamos ver si estaba consciente. Dije, sí, estoy bien, creo que me lastimé el tobillo. Tratamos de abrir la puerta, pero no pudimos. Para entonces un auto se incendiaba detrás de mí y todo el humo se metía. Estaba acostado con el aroma del vidrio. Me había mordido la lengua y la partí en dos y salía mucha sangre de mi boca. El volante del auto estaba doblado sobre mis muslos y también mis pies. Los pedales se salieron. Y luego partieron mis tobillos y quedaron al revés. Así que estaban rotos y hacia el otro lado. Ellas intentaron abrir las puertas y la única puerta que se pudo abrir fue la del maletero. Así que recliné el asiento del copiloto y de alguna forma creo que me deslicé por el costado y ellas me ayudaron a salir por la parte de atrás. Ruth Ann salió del auto, usaba un zapato rojo y dijo, esperen, tengo que ir por el otro, y volvió por él. Con uno en el pie y otro en la mano salió por atrás de su auto. Se sentó y esperamos a que llegara la ayuda. Luego ellas me sentaron a un costado de la autopista porque estábamos en el nivel superior. Si describiera el tiempo que pasaba, era difícil. No sabía que
Ya había pasado una hora. Pensé, ¿dónde están todos? Alguien tiene que venir. Pero nadie llegaba. Y en mi mente pensaba, ¿qué demonios pasó? Hubo algunas réplicas cuando aún estábamos arriba. Mientras estábamos arriba e íbamos de un auto al otro, sentíamos las réplicas. Nos detuvimos y nos preguntamos cómo es que todo esto iba a terminar. Escuchaba lo que pasaba en el nivel de arriba. El movimiento. Yo estaba abajo tratando de averiguar qué pasaba encima de mí, porque nadie había llegado. Estaba consciente, esa era la cuestión. Podía escucharlo todo. Pero sabía que algo andaba mal conmigo. Me había tomado una de las latas de soda dietética y el golpe fue tan repentino y fuerte que todo el contenido de mi estómago salió volando. Estaba cubierto de eso. Había almendras por todas partes y la espuma de la soda, y sobre eso estaba acostado. El otro problema era que me había perforado un pulmón con las costillas, así que ahora también había una espuma color rojo. Y pensaba que soportaría un rato, pero no por mucho tiempo. Como bombero, Tim sabría lo grave que era la situación. Sabía que estaba inmovilizado. Conocía tal vez la magnitud de algunas de sus heridas. Y sabía que no sería sencillo sacarlo y sabía que tardaría un largo tiempo. Estaría atrapado ahí durante un largo rato. Recuerdo que un par de veces solo cerré los ojos y esperé para imaginar cómo sería cuando todo terminara. Estaba sentada ahí después de que todo se detuvo. Miré hacia abajo y había un agujero de este tamaño en mi pierna. Ni siquiera sabía si me podía mover. Para entonces, un auto se incendiaba detrás de mí y todo el humo estaba adentro. Leonora y Lori se acercaron y ellas golpearon en mi ventanilla. Tratamos de abrir la puerta, pero no pudimos. El volante del auto estaba doblado sobre mis muslos y también mis pies. Los pedales se salieron y luego partieron mis tobillos y quedaron al revés. Así que estaban rotos y hacia el otro lado. La única puerta que se pudo abrir fue la del maletero y ellas me ayudaron a salir por atrás. Ruthann salió del auto, usaba un zapato rojo y dijo, esperen, tengo que ir por el otro, y volvió por él. Con uno en el pie y otro en la mano, salió por atrás de su auto. No sabía que ya había pasado una hora. Y pensé, alguien tiene que venir, pero nadie llegaba. Y en mi mente pensaba, ¿qué demonios pasó? Me había perforado un pulmón, así que ahora también había una espuma color rojo. Y yo pensaba que estaría un rato, pero no por mucho tiempo. Recuerdo que un par de veces solo cerré los ojos y esperé para imaginar cómo sería cuando todo terminara. Es un sentimiento extraño pensar que morirás, pero no sucede. Una sección de la autopista se derrumbó. El viaducto de la calle Cypress colapsó. Un accidente con varios heridos en calle Cypress y West Grand. Comentan que hay heridos de gravedad. Atención, toda la estructura está colapsada. Toda la autopista. El tramo entre la calle 17 y lo que puedo ver es que llega hasta la calle 32. Si estabas en la calle y mirabas hacia arriba, sabías que la parte de arriba había caído sobre la de abajo. Nadie estaba subiendo a ver qué había pasado. No me voy a acercar, es lo que todos pensaban. A todas las unidades, necesitamos apoyo en la calle 32. El viaducto de la calle Cypress colapsó y hay varios heridos. Un sujeto subió a donde estaba. Esto fue horas después. Era un civil. Consiguió una escalera y subió para echar un vistazo. Gritó y yo contesté. Y logró llegar a donde estaba y miró y recuerdo que dijo, intentaré traer ayuda o algo así. Y luego miró alrededor y dijo, escucha, no creo que logres salir de aquí, no saldrás. Escuchar que podrían dejarte ahí a que mueras. Yo imagino que tendrías otra oleada de adrenalina y tu mente empezaría a trabajar a toda velocidad y sería como cuando dicen que tu vida pasa frente a tus ojos. Te preguntas si es el final.
Entonces fue cuando vimos que algunas porciones del nivel inferior seguían en pie. Es lo que sostenía al nivel superior. Y podíamos ver que salía humo del espacio muy angosto que quedaba entre los dos niveles. Parecía ser que la apertura no medía más de, no lo sé, tal vez medio metro. Las personas que estaban ahí trataban de sacar a todos los que quedaron atrapados y el humo negro brotaba del espacio entre los dos niveles y las personas pedían ayuda. El tiempo corría y la autopista estaba justo sobre mi nariz porque descendía cada vez más. Luego, de pronto, llegaron unos bomberos. Un par de personas más que trabajaban en el área llegaron con un montacargas y estaban analizando el terreno. Nadie quería comprometerse a entrar en el túnel en el que estaba, pero podía escuchar cómo hablaban. Ellos me hacían preguntas, qué tan herido estaba, y escuchaba que decían, nos está respondiendo, no puede estar tan mal. Fue cuando los dos bomberos entraron, Andy Papp y Víctor Cuevas. Ambos eran bomberos de Oakland, y si ustedes preguntan, ¿quién es el mejor bombero del departamento de bomberos? Estos dos nombres son mencionados. Entraron al agujero, aunque se hundía cada vez más. Me dijeron que el nivel superior había caído en donde yo estaba. La autopista se derrumbó y se fue un poco de costado y dejó un espacio de 55 centímetros, que era donde yo me encontraba. Las personas de todos los negocios aledaños salieron e intentaban llegar al espacio que había en la autopista entre los niveles para ayudar a los demás. La gente en verdad se unió ese día, fue algo extraordinario. En ese momento nos dimos cuenta de que ya no era una autopista de dos niveles, sino de uno solo. Podíamos escuchar que en el nivel superior había cosas en movimiento. El oficial de los bomberos estaba en el suelo y decía, si esto colapsa no permitiré que ustedes mueran también. Esa es la razón por la que son héroes. Ellos se quedaron ahí porque era muy difícil sacarme de ahí. Básicamente era un espacio confinado para hacer el rescate. Lo más importante era poder hacer que fuera seguro para que los rescatistas entraran ahí, porque no quieres que un rescatista se convierta en una víctima. Tenía el volante sobre los muslos y el peso de la autopista. Y lo único que podían hacer era intentar cortar la columna de dirección, que es un gran pedazo de acero. Duro, difícil de cortar. Uno de los bomberos me pasó una sawzall, que es una sierra reciprocante. Se le pueden colocar cuchillas cortas o también largas y básicamente se presiona el gatillo y lo que hace es operar una navaja de adelante hacia atrás. Y no se detiene, es una herramienta resistente. Y con esa sierra ahí abajo tenía una buena oportunidad de cortar la columna de acero. Pero no podía ver en dónde estaba y el espacio se reducía. También trabajaban arriba y no sabíamos si algo de lo que estaban haciendo tendría alguna consecuencia abajo. Enviaron a alguien para que detuviera lo que pasaba arriba, pero también tenían problemas en el nivel superior. Un oficial de la Policía de Caminos de California llegó y colocó una escalera. Mi adrenalina debió estar al máximo porque yo estaba un poco tambaleante. Y recuerdo que vacilaba al bajar por la escalera por el tobillo adolorido. Y tenía que bajar porque otras personas también querían bajar. Una vez que estuvimos abajo, la señorita puso una toalla en el suelo para que me recostara. No recuerdo cómo logró pasar del otro lado del puente y bajó por la escalera con el pie herido. Estábamos sentadas en el suelo con ella. Tuvo que recostarse en un punto y sostenía sus zapatos, sus tacones rojos, y ni siquiera sabíamos su nombre. La conocía como la chica de las zapatillas rojas. Luego, alguien pasó con una camioneta pick-up. Llevaba a alguien sobre una mesa como camilla y dijo, voy hacia el hospital, ¿están bien? ¿Alguien necesita ir?
Ruth Ann dijo que ella iría porque se había lastimado el tobillo, pero no podía usar sus zapatos. Así que Lori le dijo, yo los cuidaré, dame tu dirección y se los enviaré a tu esposo. Se subió a la camioneta y se fue al hospital. Lori y yo nos quedamos ahí mirándonos. Ella dijo, ¿a dónde vamos a ir ahora, Leonora? Porque mi auto sigue arriba, en la autopista. Abajo, en donde yo estaba, el espacio se reducía. Estaba acostado tratando de averiguar qué estaba sucediendo. Pero Tim se concentró en la tarea que tenía, cortar la columna de dirección. Lo único que podía hacer era mover mi mano para guiarla hacia donde estaba. Me pasaron la sierra y me preguntaron si pensaba que estaba cerca y yo estaba inmóvil, solo podía guiar la sierra un poco. Las personas abajo decían, si no pueden lograrlo, déjenlo. Primero se siente una clase de tensión en el aire. De pronto un golpe y es cuando todo se mueve. Un violento terremoto colapsó el viaducto de la calle Cypress. Ruth Ann, Leonora y Tim luchaban por salir de ahí con vida. Solo pensé, de acuerdo, es mi hora. Cerré los ojos y me preparé para lo peor. Y de pronto todo se apagó. ¡Bum! Una gran explosión. Luego vi concreto, el cielo y de nuevo concreto. Solo pensaba que sería mi fin, que fallecería. Es un sentimiento extraño pensar que morirás, pero no sucede. Un sujeto subió a donde estaba y dijo, escucha, no creo que logres salir de aquí. No saldrás. Y fue entonces cuando vimos que algunas porciones del nivel inferior seguían en pie. Es lo que sostenía el nivel superior. El tiempo corría y la autopista estaba justo sobre mi nariz porque descendía cada vez más. Luego de pronto llegaron dos bomberos, Andy Papp y Víctor Cuevas. Entraron al agujero aunque se hundía cada vez más. En ese momento nos dimos cuenta de que ya no era una autopista de 2 niveles, sino de uno solo. Tenía el volante sobre los muslos y el peso de la autopista. Y lo único que podían hacer era intentar cortar la columna de dirección. Un oficial de la Policía de Caminos de California llegó y colocó una escalera. Recuerdo que vacilaba al bajar por el tobillo adolorido. Lori le dijo, yo los cuidaré, dame tu dirección y se los enviaré a tu esposo. Se subió a la camioneta y se fue al hospital. Uno de los bomberos me pasó una Sawzall. Lo único que podían hacer era guiarla hacia donde estaba. Las personas abajo decían, si no pueden lograrlo, déjenlo. Luego la accionó y logró cortarla. Fue después de casi 1 hora de cortar, nuevas navajas y otras cosas. Y eso cambió la situación, porque ahora mis piernas estaban un poco libres. Pero lo que pasó cuando ese volante, que era redondo y que luego tuvo un arco donde aplastó mis piernas, y la autopista cayó sobre eso, después que lo quitaron y quedé liberado, toda la sangre empezó a fluir hacia allá y llegó el dolor. El volante ya no estaba, pero el espacio se reducía y se reducía. Le dije al bombero que tenía que revisar mis pies, que no hubiera sangre saliendo de mis pies, porque se sentía muy extraño. Los miró y me dijo que no, pero ya que estaba ahí, tenía que enderezar los 2 pies, así que movió mis tobillos hacia donde normalmente estarían. Pero no hubo ningún corte y no estaba sangrando, solo era la sangre que regresaba a su lugar. El espacio cada vez se reducía y se reducía. Uno de los bomberos lo medía. Había descendido 5 centímetros. Pensaba, si esto continúa descendiendo, quedaremos atrapados. Creo que el nivel superior está libre, pero todo el daño se encuentra en el espacio que está en medio. Unidades de respuesta. Se solicita su apoyo en el nivel inferior. Cuando lo encontramos, la estructura seguía cayendo, así que la detuvimos. Usamos gatos para evitar que siguiera cayendo. Literalmente cortaban resortes del asiento y quitaban el relleno para poder tener más espacio. Cuando la estructura cayó, él estaba inclinado hacia la derecha. Eso fue lo que lo ayudó a sobrevivir. 6 horas después de seguir trabajando, ya casi era medianoche. Tuvimos que sacar el relleno del asiento. Cortamos los resortes para que tuviera espacio. Se trabajaba en centímetros y al cortar los resortes y el relleno
mano del asiento, esos 5 centímetros serían la diferencia entre salir o no. Después de liberar todo, el movimiento fue con los codos. Ellos sujetaron mis piernas e intentaron hacer que salieran. Pero para que pudiera salir, tenía que ir más abajo. Pero no fue tan difícil después de que acomodaron mis tobillos. Y por supuesto, quitar el volante fue la parte más difícil. Fue una de esas situaciones inverosímiles en las que no intercambiamos muchas palabras entre nosotros. ¿Entienden? Así que me trasladaron del túnel en una tabla y me sacaron con un montacargas. Tenemos contacto visual con el individuo. Está siendo sacado del auto ahora. Estén preparados para recibirlo y brindar la atención médica urgente. Los bomberos estuvieron increíbles. Ellos fueron quienes diría que hicieron el 95% del trabajo. Con la magnitud de las heridas de Tim, si los rescatistas no hubieran llegado a tiempo, habría sobrevivido unas horas. Unas personas sujetaron las esquinas de la toalla en la que estaba acostada, me subieron a la parte trasera de la camioneta y me llevaron al hospital. Tenía el tobillo fracturado, había una severa laceración en su pierna, pero no rompió la arteria, así que tuvo mucha suerte en esa situación. Al final me llevaron a casa y básicamente estuve en cama durante 3 semanas. Vi la forma en que la policía había estructurado todo, donde estaban los fallecidos y los autos, y vi todo el mapa. Había un solo sujeto que sobrevivió justo ahí. Ese fui yo. Y todos los demás murieron. La mujer del otro lado, el jardinero. Pero no me había dado cuenta de que había sido un desastre, que fue gigantesco. Fueron 2,5 kilómetros de la autopista que se derrumbaron. Cientos de personas salieron heridas. Cuando estaba sentado pensaba, no sabía que fue un terremoto. No supe que fue un terremoto hasta 2 días después. Salí de ahí esa noche. Me llevaron a un hospital donde no había luces. Toda el área de la bahía era un desastre. No había energía ni nada. Seguía pensando que un trozo de la autopista cayó directamente sobre mi camioneta y yo aún no lo sabía. Por fin llegué al hospital Highland, que es el hospital del condado, y me pusieron en un corredor con personas en camilla que estaban muertas. Caminábamos y pasábamos por un bar. Vimos que había luces y pensamos en formarnos para usar el teléfono. Había una larga fila de personas que querían usarlo porque era uno de los pocos lugares que había con electricidad por ahí. Luego vimos en la televisión del bar que el puente de la bahía se había roto, que una sección había colapsado. Vimos en la pantalla lo grande que había sido el terremoto y al final llegamos a casa. Una tarde que jamás quisiera repetir. Tim sabe cómo su padre, quien también era un bombero de Oakland, experimentó el evento. Ese día él no estaba en servicio, pero lo llamaron. Uno de los capitanes le habló y le dijo, vayamos a dar una vuelta, hay que ir allá. En la escena, escuchó que su hijo estaba atrapado debajo de la autopista colapsada. El capitán le dijo a mi padre que estaba ahí abajo con Andy Papp y Víctor Cuevas, y que si iba a salir de ahí, entonces saldría de ahí. Y así fue. Los dos fueron después al hospital porque lo había logrado. Y fue cuando lo vi. Fue muy extraño cómo los medios lo sabían absolutamente todo. Yo estaba en la habitación. Mi papá salía y él hacía entrevistas con revistas y otros medios. Y después de algunos días, yo seguía en el hospital. Alguien llevó una revista y había fotos de mí en el hospital con mi papá. Y nos reímos mucho de eso. Tengo una buena relación con él y creo que eso es lo que me hizo salir adelante. Porque eso fue el final. Todo estaba bien. Sobreviví. Llegó el ejército, cortaron la autopista en un enorme rectángulo y sacaron los autos. Vi fotografías de eso.
Se podían ver las manchas de sangre por todo el lugar y muchas otras cosas. Fue muy fuerte. Eso me afectó un poco. Jamás olvidaré a la mujer en el auto de al lado. Y jamás me olvidaré del jardinero. Los mencioné varias veces porque es algo extraño que hacemos. El contacto visual al ir conduciendo. Y ahora estamos todos juntos. ¿Sabes? Pasó lo que pasó. Todo se detuvo. Ellos no sobrevivieron, pero jamás voy a olvidarlos. Los recuerdos que a veces las personas conservan de un incidente como este actúan de dos formas para cada uno. De una forma, es un símbolo de lo que sobrevivieron. Y creo que hay un instinto en el cerebro de conservar cosas como esa para recordarte lo que has pasado y ayudar a prevenir a que vuelvas a experimentar algo similar en el futuro. Y otra forma es que las personas podrían encontrar que ese recuerdo en particular es muy incómodo de ver porque les recuerda a ese incidente. Les traje los zapatos que jamás volveré a usar. Los tenía durante el terremoto. Esa fue la última vez que usé tacones. Jamás volví a usar tacones. Los desastres pasan en todas partes, ya sean terremotos o tornados. No es lo que pasa, sino cómo reaccionas a eso. Todas las personas fueron muy amables. Siempre nos apoyaron. Y tienes que ver el lado bueno de las personas, porque ese día dieron lo mejor de sí. La vida es muy corta. No puedes dar las cosas por sentado. Ahora ya no me preocupo por pequeñeces, porque cuando ves el cuadro completo, cuando llega tu tiempo es tu tiempo, así que aprecias el aquí y el ahora. De vez en cuando voy conduciendo o solo estoy sentado pensando y es algo abrumador. ¿Qué demonios pasó ahí arriba ese día? ¿Por qué yo logré sobrevivir? Y muchas personas no. Fue una experiencia irreal. Mala suerte de estar ahí, suerte de sobrevivir. No sé si todo se alineó en ese día. Ni siquiera sé, no lo sé. Clima de terremoto. Sabía que era clima de terremoto.